Dicen que usted es un gran profesor. Cuente. ¿Qué le parece la primera universidad chilena en acreditar su calidad en Estados Unidos? Un tremendo programa de intercambio y becas para buenos puntajes, como el mío. ¿Y su mamá qué opina? Ella confía en mi asesor. Y nosotros en ti, hija. Las decisiones de futuro las conversamos juntos. Universidad Mayor. Todo para lograrlo. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Sí, ahora sí me escuchan. Ya. Lo estaba saludando porque hoy por fin es viernes, tenemos nuestra cuarta clase que es de globalización del mundo contemporáneo. Habíamos hablado que era sobre las raíces coloniales, pero no, es globalización. Así que vamos a hablar de globalización durante la clase, en una clase que a ustedes les debe gustar, la deben conocer, porque obviamente está dentro de lo que están viviendo, ¿ya? Así vamos a empezar con la clase, les voy a mostrar el Power como siempre, y vamos a hablar sobre el mundo contemporáneo. Hola a Feliber, hola a la Stephanie, hola a Mechón, hola a DM1313, hola que hace 1, 2, 3, hola a todos. Y la clase parte así. Y parte así, como definiendo lo que estamos en el mundo contemporáneo. Vivimos una especie de aldea global y esta es mi primera pregunta. ¿A qué se refiere con aldea global? ¿A qué se refiere o a qué ustedes creen que se refieren con aldea global? ¿Qué piensan ustedes que más o menos es una aldea global? Bueno, yo lo puse igual que aldea global, es decir, donde las distancias reales y efectivas parecen no serlo tanto. Ya a diario presentamos hechos noticiosos, lejanos en sí, pero el tiempo real. Mundo globalizado, me dice. La Ninaf me dice estamos conectados. La Nicole Pagini me dice que es un mundo social. Ya la Carit me dice una sociedad moderna. ¿Ya? ¿Qué más piensan ustedes que una aldea global? Si bien, y está justamente lo que escribieron y con lo que yo les puse ahí, sí, pareciera que estuviéramos en una distancia muy corta, que estuviéramos comunicando como en este momento, yo hacia ustedes me estoy comunicando como al minuto real. O sea, en este momento quizás me están viendo desde Isla de Pascua, algunos, o desde Arica, pero las distancias se acortan y nos estamos comunicando en el instante. Claro, desde África me dice, claro, sí, es como que las distancias finalmente se acortan y finalmente vivimos en una aldea, la sensación de estar como todos juntos. Es por eso, como que ya no, el mundo ya no es una gran distancia de un país a otro, sino que ahora estamos ya todos más juntos. Y que, claro, la percepción de este tiempo pareciera que estuviera pasando cada vez más rápido. El Poké me dice, porque Lice Viva me dice, porque la interconexión del mundo es eso. Sí, efectivamente, es eso. ¿No? Entonces,
En este concepto o en esta idea de esta aldea global donde estamos interconectados, donde todo es inmediato, esa es la palabra, donde todo es inmediato, donde parece que las distancias parecen estar parecen ser menos distantes, sí, menos cortas, es que encontramos también el concepto de globalización, que aparece justamente en el último tercio del siglo XX. Karim me dice, es más fácil comunicarse. Absolutamente. Dentro del concepto de la globalización van a entrar muchos términos y muchas aristas, y también vamos a ver que tanto en la comunicación, como en lo económico, como en lo político, como en lo social, como en todos los aspectos sociales de nuestra vida, va a entrar lo que es la globalización. ¿Ya? Esto se ve en el último tercio del siglo XX. Este fue acuñado el concepto en sí, globalización, por Marshall, y se refiere finalmente cuando Estados Unidos y la URSS, en el contexto de la Guerra Fría, comienzan a expandirse, a esta expansión, ¿ya? Y aquí salen económicas, sociales, culturales, históricas, tecnológicas, medicinales. En todos esos ambientes existe una globalización, como esta apertura hacia el mundo y esta búsqueda de esta conexión rápida o de llegar al mercado internacional. Muy bien, Nikki. Me dice, aperturas del mercado internacional. Absolutamente, la clase pasada lo vimos. Justo la pusimos ahí, me pregunta, hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? Justo ahí. ¿Cómo le estaba diciendo? Que estoy leyendo el chat y le estoy hablando. Ya. Finalmente, este plan, claro, esta economía internacional tiene mucho que ver con este mercado internacional. La clase pasada lo vimos cuando estábamos hablando sobre Chile y sobre Chile y su apertura hacia el mundo, sobre los TLC, son los tratados de libre comercio. Todas esas cosas tienen que ver con la globalización, con este sentido de aldea que estamos viviendo, donde estamos todos conectados. ¿Cuáles son los antecedentes históricos? Y aquí está, como yo les hablaba, que finalmente parte como después de la Segunda Guerra Mundial, quizás. Sí, o sea, tenemos que tener claro que esto es un proceso, no es algo que pasa en un día, no es algo que pasa en un año, sino que se va dando en un tiempo prolongado, y podemos empezar así, que después de la Segunda Guerra Mundial, o quizás se hubieran estado mucho antes, dice, en el siglo XIX, gracias a dos avances como son la reducción de los costes del transporte y el sistema de reducción de barreras arancelarias, que fue en 1846 y 1880. En la clase pasada, y conectemos lo que vimos en la clase pasada con lo que estamos viendo ahora. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos que efectivamente, como la Unión Latinoamericana se había unido con estos países, por ejemplo nosotros, con Perú, con Bolivia, Argentina, en fin, todos los países latinoamericanos habíamos unido y habíamos propuesto justamente los tratados de que íbamos a bajar los aranceles y que esto nos provocaba que tuviéramos una mejor economía y que tuviéramos también acceso, y que tuvieran acceso otros países a nuestros productos, ¿ya? Así que, y obviamente los costos del transporte es también un punto importante, porque gracias a eso se hace mejor y más, y obviamente, o sea, de aquí estamos exportando a China, a Japón y a todos los otros países. Así que eso es un dato muy, muy importante dentro de esta concepción de globalización, ¿ya? Dice que en el cual los países norteamericanos, Europa y Asia alcanzaron las tasas de crecimiento PIB 3 veces superiores a las 130 años precedentes. O sea, son estos países lo que, claro, al verse superado su PIB, comienzan la expansión y finalmente a lograr lo que es la globalización. Primero, comercialmente. ¿Cuáles son estas características? Y empezamos acá con la internalización o mundialización del capital financiero, industrial y comercial, porque me parece que desde ahí
las potencias, me dicen así, las potencias mundiales, y me parece que desde ahí tomamos lo que son la internalización o la mundialización del capital financiero, industrial y comercial. Las nuevas relaciones políticas internacionales es muy importante en este punto, porque, y seguimos con los tratados de libre comercio, todo eso se da al margen y se da a partir de todo esto, de que empezamos a esparcir o empezamos a ir a otros países con nuestros capitales financieros, TLC, muy bien. Las industrias también comienzan a recibir lo que son efectivamente los beneficios de esta globalización. Empezamos a tener mejor tecnología, lo que favorece la industria y obviamente el comercio. Ya. A partir de esto, debemos tomar en cuenta 3 factores: la composición de las exportaciones, movimiento de capital y las empresas transnacionales. ¿Ya? Me gustaría que me dijeran primero, ¿cuáles son la composición de las exportaciones? ¿A qué se refiere esto? La composición de exportaciones. Cuando yo digo composición de exportaciones, ¿qué se refiere? Tiene que ver con los sectores productivos. ¿Ya? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con que algunos países producen manufactura y otros países producen... ¿Qué producen otros países? Y unos países producen primario, muy bien. Materias primas, sí. Exportación de primeras primas, me dice CAO Chile, sí. Estos factores van a primario industrial, materias primas, me dice, muy bien. Doria, el Nico también me dice. Sí, la composición de las exportaciones va a tener que ver con la división de algunas regiones del mundo que van a estar desligados a producir materias primas, mientras otras van a estar ligados a producir manufactura. Esto va a producir una diferencia en estas regiones, obviamente, porque no va a ser lo mismo una región que produce manufacturas a otra región del país, región mundial, que va a producir materias primas y tecnología, por supuesto, sí. Hola, ¿qué tal? Me dice, Chile exporta materia prima y los compra manufacturados. Sí, a eso me refiero. Nosotros somos finalmente exportadores de materias primas y somos compradores de manufactura. Eso nos califica a nosotros como un país desarrollado, subdesarrollado o en vías de desarrollo. Entonces, así se califica finalmente los países sobre si son desarrollados, subdesarrollados o en vías de desarrollo. Movimientos de capital en vías, sí. En vías de desarrollo, muy bien. Dentro del segundo factor vamos a encontrar los movimientos de capital y yo creo que aquí ustedes deben conocer esto. Los movimientos de capital es cuando yo como empresario voy y invierto mi capital no en mi país, sino que ahora me voy a otro país. Por ejemplo, un ejemplo que ustedes me pueden decir. Un ejemplo de nuestro país donde hay un movimiento de capital. China, me dice. ¿Ya? El cobre. ¿Por qué el cobre? Movimiento de capital. Las tiendas comerciales como Ripley, sí. Bien, DMM 1313. Sí, así es. Son finalmente inversiones que nosotros hacemos en otros países y movemos este capital. Ya el capital no se queda en nuestro país. Por ejemplo, yo ya no voy a financiar solamente mi país o voy a dedicarme a vender chocolates solo en mi país, sino que ahora voy a vender con esto, voy a sacar mi platita y lo voy a invertir en otro país y voy a mover mi capital a otro país.
Y esto tiene que ver con las empresas transnacionales también, y empresas transnacionales que vemos en Chile. ¿Como cuáles? Ustedes deben conocer cuáles son las empresas transnacionales. Son muy conocidas. Líder, McDonald's, Avon, ¿ya? Coca-Cola, no sé si puedo decir estas marcas como estar diciéndole propaganda, ya. Burger King, claro. Sí, esas son las empresas transnacionales que no solamente se ven en nuestros países, sino que se trasladan a otros países, y no solo a un país, sino que a muchos más. Y creo que deberíamos destacar la idea del McDonald's, que es una empresa absolutamente transnacional, o sea, está en todos los países. Bueno, no sé si en todos, pero sí en la mayoría de los países está, y es increíble ver un McDonald's. O la marca finalmente de bebida gaseosa como Coca-Cola. Otro factor son las migraciones. Y dentro de las migraciones, y esto lo tenemos que tener muy claro porque estos flujos migratorios han alcanzado dimensiones increíbles. O sea, de verdad hay una masa gigante moviéndose de un país a otro. Especialmente puede ser, como pueden ser otras, por razones económicas, como también por habitabilidad, o como también puede ser por, bueno, tiene que ver, pero con mejorar la calidad de vida. Las migraciones, y aquí les puse, pueden ser de ejecutivos, de intelectuales, científicos, estudiantes talentosos, artistas, deportistas, países más pobres hacia los más desarrollados, y trabajadores no calificados. Y dentro de los trabajadores no calificados, nosotros en nuestro país, ¿cuál es la migración? Y lo vimos en las clases pasadas, por eso se los puedo preguntar, ¿cuál es la población más grande que migra hacia nuestro país por esta causa? Por ser trabajadores no calificados, y llegan a nuestro país buscando finalmente un puesto de trabajo. Por ejemplo, las asesoras del hogar. Peruanos, bolivianos, sí. Por ejemplo, las asesoras del hogar. Por ejemplo, jornaleros. Por ejemplo, no sé, infinidad de trabajos que no se necesitan ser trabajos calificados, como por ejemplo tener un título. Sin embargo, sí hay igual migraciones de profesionales que llegan a nuestro país, como son los doctores. La mitad me dice, la Carit me dice trabajos informales. Sí, ojo, que dentro de esto también se produce un desajuste, porque no todo es bonito, no todo es crecimiento, y también hay desajuste, y el comercio informal es uno de los desajustes, porque una cosa que produce la globalización y esta apertura a la economía, la apertura al neoliberalismo, es justamente que se reduzca los puestos de trabajo en países, y por eso nace lo que finalmente son los trabajos informales, que finalmente son, como por ejemplo, vender a la feria. ¿Ya? Otro factor dentro de la globalización, los call centers. Sí, los call centers es una plataforma que usa muchos extranjeros. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Me dice, la globalización sirve para todos, pero no a todos iguales, por supuesto. La globalización nos sirve a todos, y de hecho, por este momento, y sigo insistiendo, nos comunicamos a través de este sistema, pero lamentablemente no nos sirve a todos por igual. ¿Ya? Vamos a seguir. La difusión de los conocimientos y tecnología, por ejemplo. El intercambio de información, y esto lo vivimos, pero a cada segundo, que el intercambio de información es un aspecto de la globalización que a menudo pasa por alto, pero sin duda han contribuido notablemente en este proceso. Por ejemplo, la inversión extranjera directa da lugar no solo a la expansión capital físico, sino también innovación técnica. Y es absolutamente
verdad. O sea, la difusión del conocimiento y la tecnología es, en este momento, algo que la globalización nos ha hecho, ¿cómo decirlo? Avanzar, agrandarnos. ¿Por qué? Porque ahora en este momento el conocimiento está a un clic de sus computadores. ¿Ya? Perdón. Quiero leerles lo que me dice Metón. Me dice: profesora, uno de los graves problemas es que en Chile no se invierte en la tecnología, a diferencia de lo que se ha hecho en Brasil. Genera incentivos para capacitar a sus profesionales en los mejores usos o países del mundo, atrae de vuelta a su país. Sí, Melson, estoy de acuerdo. Yo estoy viendo las características de la globalización, pero sí, el conocimiento y la tecnología son una de las cosas que quizás no se ha implementado en nuestro país, o es algo que no se ha invertido, pero es una de las cosas que los países globalizados, y que no solo participamos nosotros, sino también los demás, es que sí invierten en esto, y justamente en el conocimiento y la tecnología. Adquieren conocimiento que les sigo insistiendo que está en un clip de nuestro computador, que es, ya digámoslo así, como ustedes se ríen, no sé, de Wikipedia, pero Wikipedia es una página que quizás ha sido visitada por un montón de gente y que ahí está el conocimiento. O pueden simplemente googlear una palabra y le va a salir conocimiento. A eso nos referimos con globalización, o sea que el conocimiento está masificado. Y la tecnología, porque finalmente, y como dice Mechón, y me voy a referir a tus palabras, está, pero no la aprovechamos del que viene de otros países. Cari me dice: por algo se han hecho tratados comerciales con los países asiáticos, ya que ellos abastecen de tecnología. Sí, Cari, ellos nos abastecen de tecnología, pero en sí nosotros no aprendemos a crear quizás esa tecnología. Nosotros la exportamos. Quizás nos falta crearla, ¿o no? Y aquí vamos a hablar finalmente de la evaluación de lo que es la globalización. Y vamos a hablar de esta globalización con sus ventajas, que son el incremento del comercio internacional, con el acceso al conocimiento, y aquí volvemos a, el incremento al comercio internacional, pongámonos ya desde nuestro país, y sí, hemos incrementado absolutamente nuestro comercio, o sea, lo vivimos, estamos dentro de tratados comerciales con Japón, China, países asiáticos. Entonces, sí hemos incrementado nuestro comercio internacional. El acceso al conocimiento, lo estamos viendo recién, o sea, tenemos gran acceso al conocimiento. Efectos sociales positivos, ¿como cuáles? ¿Cuáles podrían ser nuestros efectos sociales positivos? ¿Cuáles podrían ser nuestros efectos sociales positivos dentro de la cultura? Sí, el acceso a la tecnología, conocer más. ¿Qué más? La comunicación, intercambios culturales, me dice el DM1313, muy bien. La educación, sí. El sincretismo, la educación, conocer otras realidades. La Cote en Fuente me dice: ¿comenzó hace mucho la clase? No, Cote, no comenzamos hace mucho la clase. El sincretismo es malo. Sí. De país, mata cultura local, la envenena. Chicos, sí, vamos a ver eso por el otro lado. Sí, efectos positivos sociales es que conocemos otras realidades, otras culturas. No es tan malo conocer otras culturas, pero sí es malo que lamentablemente estamos terminando con nuestra propia cultura. Y el sincretismo en ese caso es malo. Mayor capacidad de negocios, sí.
y potencialidades futuras. O sea, finalmente, y según lo que dicen, somos un potencial país en vías de desarrollo. O sea, somos un país que está en vías de desarrollo. Por ende, obviamente quiere decir que nosotros tenemos potenciales futuras, tanto económicas, tanto políticas, tanto sociales, tanto culturales. Ventajas, o sea, desventajas. La destrucción ambiental, y lo vimos, y lo vimos en la clase pasada. Recuerden que dentro desde la destrucción ambiental vimos que habían tratados, que dentro de los tratados especificaba, habían puntos que nos especificaban justamente esto, que había que cuidar el ambiente. Así que la destrucción ambiental está latente y está, pero se está finalmente proponiendo o colocando dentro de los tratados de libre comercio. Desigualdad social, y lo vimos, y uno de ustedes me dijo, muy bien, Doria, me dice, el de Kioto, sí, muy bien, ese es uno de los tratados que potencia justamente eso. Muy bien, DEM 1313. O sea, perdón, Doria 97. Brasil, me dice la Carit, Brasil tiene una desigualdad social, sí. Y veámoslo tanto desde lo macro, que vendría siendo el mundo, a lo micro, que vendría siendo, por ejemplo, países específicos, como por ejemplo Brasil. Pero desde lo macro, veámoslo, por ejemplo, aquellos países que de verdad son pobres, como y lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Vimos un mapa, un gráfico, una tabla de datos que había uno de ustedes me decía que no le gustaba y que específicamente decía, habían países de África que eran muy pobres y que su población total era absolutamente rural y había muy poca que fuera Haití, me dice la Doria, sí, y que era muy poca la que era finalmente rural, o sea, perdón, urbana. Haití, me dice la Carit, sí, Haití, ¿se acuerdan? Entonces, finalmente, si lo miramos a nivel países, hay países muy pobres y dentro de los países hay regiones dentro de los países que son muy pobres. El DM1313 me dice África septentrional. Me dice la Doria de Sudáfrica tiene mucha desigualdad. Sí, es verdad. Agigantando la brecha entre los niveles socioeconómicos y de género. Y esto es una de las desventajas que ustedes pueden ver, sí, en lo micro, por ejemplo, en los niveles socioeconómicos. O sea, ahora las brechas ya no son gigantescas, ahora las brechas hay mercados ricos y pobres, ya, y clase media. Pero las brechas son gigantes, o sea, lo que gana un rico es muy diferente a lo que puede ganar un pobre. O sea, me pone a veces, el DM me dice, a veces uno me dice. Entonces, finalmente la brecha se distingue absolutamente. ¿Por qué? Por el ingreso socioeconómico, por la forma de vida socioeconómica, por la educación que se recibe, por dónde viven, hasta por la casa de los metros cuadrados. Es una diferencia absolutamente abismante. O sea, de tener patio, de no tener patio, de tener metros cuadrados de patio, a no tener nada. Entonces eso se hace que la brecha finalmente de los niveles socioeconómicos. ¿Y por qué de los géneros? Porque cuando digo hay una diferencia en los géneros, ¿por qué me referiría yo que en los géneros hay una diferencia, hay una brecha de diferencia? ¿Por qué será entre hombres y mujeres una diferencia? La Stephanie me dice diferencias de sueldo. Sí, hay diferencias de sueldo. El señor Poke Licediva me dice mujeres menospreciadas. Sí, porque vivimos en una sociedad patriarcal.
ver bien, porque la discriminación, porque discriminan a las mujeres, muy bien, a las mujeres le contratan menos, ya, discriminación laboral. Sí, y finalmente quizás por el tema de ser mamá. Finalmente quizás, y lo vemos también en nuestra sociedad, y porque estamos viviendo ese tema, y porque ustedes deben tenerlo más claro que yo, y ustedes también tienen que, este tema lo viven, o sea, finalmente. Sí, porque finalmente las mujeres son menos contratadas por el asunto de que sí, van a ser mamás y por ende viene el postnatal, el prenatal, los hijos, tienen más preocupaciones, la diferencia de sueldos, y todo eso deriva finalmente a que los géneros se vean diferenciados. No es lo mismo un hombre, contratar a un hombre, perdón, vamos a dejar que pase la ambulancia. Ya. Ahí sí. No va a ser lo mismo contratar a un hombre que contratar a una mujer. Porque se le puede enfermar al niño. Sí, es verdad. ¿Ya? Ah, y la pérdida de identidad cultural. O sea, recién una de ustedes me acaba de decir, el sincretismo es malo. Finalmente, y otro me dijo, porque conocemos otras culturas. Sí, es verdad, conocemos otras culturas, pero ¿cuál es lo malo de conocer de conocer otras culturas? Es finalmente eso, que empezamos a perder la identidad, empezamos a tomar quizás, claro, muy bien la carita, lo voy a leer, dice, en Chile pasa mucho que no tomamos en cuenta nuestra propia cultura mapuche. Finalmente es eso, finalmente perdemos nuestra cultura, no tenemos una cultura definida, claro, ahora adoptamos muchas otras culturas. Perdón, voy a leer lo que me dice el Feriber. La cultura mapuche o la cultura chilena forjada desde los sincretismos del colonial. ¿Qué creen ustedes? ¿Perdemos desde lo que es el colonial? ¿Estamos perdiendo nuestra propia cultura mapuche? Nuestra cultura que fue nuestro pueblo originarios. Sí, y tienen razón lo que dicen, o sea, hemos perdido no solamente la cultura mapuche, sino que también, y muy bien, todo lo que son nuestros pueblos originarios. Había muchos más pueblos originarios que nuestro pueblo mapuche, hay muchos más, y realmente ya no los conocemos, o sea, ya nos olvidamos. Por ejemplo, los aymaras, muy bien. Felipe nos dice los aymaras, sí, finalmente lo hemos perdido. Vamos a cambiar. Y ahora vamos a empezar a hablar de lo que es la revolución tecnológica. Y les dije, los yaguitas, los zonas, los changos, los atacameños me están diciendo, sí. Culturas que los alacalufes, muy bien DM 1313, sí. Y antes de eso, quiero hacerle un llamado. Un llamado que me viene desde el interno. Y que dice así, ¿sabías tú que la Universidad Mayor tiene formas especiales de ingreso? ¿Sabían eso? Sí, si en el colegio fuiste un deportista, un líder, un alumno sobresaliente, puedes prepostular y estudiar lo que siempre quisiste. Infórmate de muchos tipos de admisión especial en admisionmayor.cl. Bien, y seguimos entonces con esta revolución tecnológica y vamos a seguir principalmente nuestra revolución tecnológica finalmente en el ámbito de la industria. En pocas palabras, más producción, mejor producto, menos costo o menores costos y mayores rentabilidad. Finalmente eso es lo que busca la revolución tecnológica. En la medicina tenemos avances increíbles, como también aquellos que todavía no hemos descubierto, pero hemos tenido avances tecnológicos, avances medicinales increíbles, o sea, corazones artificiales, instrumentos que
mejoran la vida, mejoran nuestra calidad de vida. En la agricultura tenemos tecnología que nos ayudan a producir más y creo que se vuelve a repetir lo que es mejores productos, menos costo y más rentabilidad. En el transporte y las comunicaciones, o sea, ahora nos podemos conectar desde Arica a Puerto Montt, desde Arica, no sé, podemos irnos a Isla de Pascua, podemos viajar. O sea, que más increíble que viajar de Santiago a, no sé, Brasil en 5 horas, a Punta Arenas. Podemos viajar en cuánto nos demoramos a Punta Arenas, 1 hora, 2 horas. O sea, esto de que estemos conectados gracias al transporte, gracias a la comunicación, es increíble. O sea, en este momento que estemos conectados a través de esta cámara y no sé dónde vienen ustedes, quizás vienen, me están viendo desde, no sé, díganme, ¿de dónde me están viendo? Y es verdad lo que dice Josian Plet. O sea, me dice, sociales para estudiar como esto, que estamos online. Miren, Calama, La Reina, Santiago, Puerto Montt, de Quilicura. O sea, estamos conectados desde Talca. O sea, estamos conectados a través exactamente de esto, de una red comunicacional. Esto es un aporte de la revolución Pañipulli, Ovalle, Curicó, Iquique, Chillán. Lina, me salté. Desde Gordobea, profe, súper austral. Ahí te leí. Temuco. Entonces estamos conectados y la Nicolo Paganini me vuelve a poner una telaraña. Sí, finalmente somos una telaraña y estamos conectados. Pero eso es lo que aporta, finalmente es lo que aporta la globalización. O sea, un transporte increíble, que viajemos, voy a estar acá en Santiago, perdón, que viajemos en metro, que nos demoremos media hora, cuando quizás debería ser más. Me refiero a transporte, que tengamos aviones ahora a todo destino, que el tiempo se acorte, el tiempo de transporte se acorte. O sea, si antes eran meses para viajar a Europa, ahora van a ser horas casi, ¿o no? O días quizás con transporte, no sé, nunca he viajado a Europa, pero todo eso se acorta, todo se va acortando, y las comunicaciones también, se va acortando el tiempo. 12 horas, Cabo Chile me dice 12 horas a viajar a Europa, ¿eso me está contestando? Tecnología computacional, y lo vemos ahora, tecnología, sí me dice, 12 horas. O sea, se acorta, podría ser, antes eran meses. Tecnología computacional, y lo estamos viendo, esta es una tecnología que nos ayuda a comunicarnos. Y finalmente, ahora, ¿qué es lo que no se maneja en computadores? Ahora a nosotros nos... Feliber, lo voy a leer, me dice, ya inventaron, pero nos han masificado. Y lo vamos a ver, eso también, la masificación también es un aspecto increíble de lo que es la globalización. Todo se masifica, todo. Y seguimos con la tecnología computacional. Ahora ustedes van, por ejemplo, al registro civil o van a pedir algún dato y les dicen, no le podemos dar ese dato porque no tenemos, o no lo tenemos en nuestro registro, o no lo tenemos computacionalizado, o no lo tenemos. Y entonces, ¿qué uno dice? Dice finalmente, ¿pero cómo? ¿Cómo no lo van a tener computacionalizado? ¿O cómo no lo van a tener dentro de sus archivos tecnológicos? Esas son cosas. Esas cosas que son las que nos sorprenden y que finalmente antes no lo eran. Entonces, esa tecnología computacional ahora ya está intrínseca. Ya nosotros la vivimos. La vivimos con nosotros. Entonces para nosotros nos parece increíble. O por ejemplo, cuando van a la biblioteca y van a buscar algo, ya los libros están digitalizados, la información está digitalizada, todo está digitalizado.
El Feliber me dice, estamos en la era digital. Sí, y nos sorprenden algunas cosas que no lo están todavía. Y finalmente, Internet. Esta revolución tecnológica que nos llegó ahora y que en realidad no sé si nos ha cambiado la vida para bien, tiene sus pros y sus contras. No sé si ustedes han visto la televisión, ahora Internet es simplemente todo. ¿No es así? Desde que buscamos información hasta que queremos postular a un trabajo, si queremos pedir hora al médico, si queremos tomar ramos en la universidad, si para inscribirnos a la PSU. O sea, Internet está todo, desde el conocimiento, como también ya ahora las estafas ya no son vía telefónica, o ya no son mintiendo, ahora son por vía Internet. O sea, es increíble. Y a todo esto nos hemos adaptado finalmente. Les propongo que nos tomemos unos minutos, si les tinca unos 10, 15 minutos, para que vayan a descansar, sí, les traje la pregunta de desafío, para que vayan a descansar, para que vayan a tomar 11. Me fui a negro, ¿se ve ahora? ¿Se ve? Me veo, ¿cierto? Porque algunos me dicen que se fue a negro. Ah, ya, perfecto. Para que vayan a tomar 11, para que tomen agüita y los voy a marear. Los voy a marear. Los voy a marear para que... Espero que se vea la pregunta. O si quieres se las agrando. ¿Se ve bien o la agrando? ¿No se ve? ¿La agrando entonces? Para que vean bien la pregunta y la respondan. Es grande la pregunta. Y no tiene que ver justamente con el tema de el que estamos hablando. Así que, de verdad, pero la vimos. Ahí está. Ahí está. Y se las voy a leer. Chile, evolución de tasas de natalidad y mortalidad. ¿Se acuerdan que uno de ustedes me dijo, Miss, ¿por qué tantos gráficos? ¿Por qué tanto tablas de datos? Bueno, es por esto, porque en la PSU entra. ¿Ya? Se ve la tela, me dice. La voy a leer. Está el gráfico donde los puntitos son la tasa de mortalidad y finalmente la línea es la tasa de natalidad, ¿ya? Miren su aumento, miren su descenso, hasta más o menos llegar al 2000. Miren los años, acuérdense que ya vimos esto. El modo de transición demográfica distingue diversas etapas de crecimiento de la población de un país a través del análisis de la tasa de natalidad y mortalidad, el modelo de transición demográfica. En dicho contexto, y en relación con el gráfico anterior, el periodo de menor crecimiento vegetativo en Chile se presenta entre los años A, 1920, 1940, del 40 al 60, del 60 al 80 y del 80 al 2000. Ya, se las dejo, vayan a tomar tecito, bañito y nos vemos en 10 minutos, ¿ya? Chao.
y me tengo que ver yo. Ya. Ya, espero que hayan descansado, que fueran a tomar tecito y hacer todo lo que tenían que hacer. Y ahora vamos a responder la pregunta desafío. ¿Gracias a quién? Gracias a la Universidad Mayor. La vamos a leer. Y estuve viendo ahí por el chat que tenían dudas. Que estaban un poco complicados con las respuestas, ¿ya? Y la vamos a leer. Y dice así. Está el gráfico. Dice evolución de tasas de natalidad y mortalidad en tantos tanto por mil. Y le expliqué. Después dice, el modelo de transición demográfica distingue diversas etapas del crecimiento de la población de un país a través del análisis de tasas de natalidad y mortalidad. Dicho este contexto, y en relación al gráfico anterior, el periodo de menor crecimiento vegetativo en Chile se presenta entre los años del 1920, del 20 al 40, del 40 al 60, del 60 al 80 y del 80 al 2000. ¿Cuáles creen ustedes que es? ¿Cuál es la alternativa en que ustedes creen que es? Chicos, ¿cuál es la alternativa? Stephanie me dice la A, Feliber me dice la D, Pelopaso me dice A, Beth me dice A, Mansap me dice A, el NAF me dice no sé. Feliber, voy a morir en mi postura. DM1313 me dice A, es D, A, en fin. La clave estaba, y lo leí, y muy bien lo que lo dijeron en el chat, estaba en el crecimiento vegetativo. El crecimiento vegetativo es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Por ende, la correcta efectivamente es la A. Así que muy bien a los que respondieron A. No era tan fácil, ¿ven? Porque algunos dijeron, no, es la D, muy fácil. O es muy... No era tan fácil, era la A. Así que muy bien. Les tengo que hacer otro mensaje. Les voy a dar un mensaje que me acaban de llegar por interno. Se los voy a dar ahora. ¿Sabías que la U mayor tiene formas especiales de ingresos? ¿Sabían eso? Si en el colegio fuiste un deportista destacado, un líder, un alumno sobresaliente, puedes prepostular y estudiar lo que siempre quisiste. Infórmate de muchos tipos de admisión especial en admisionmayor.cl. Ya. Esto es este mensaje y listo con la pregunta desafío gracias a la Universidad Mayor. Vamos a seguir con la última patita de nuestra clase. Gracias a Universidad Mayor, gracias por la pregunta desafío. Y nos vamos. Los voy a marear, así que perdón. Ay, no puedo. Ahí sí. Ya habíamos quedado en la revolución tecnológica. Habíamos visto finalmente, no es para tanto para que me griten, no, sí fue poquito mareo. Habíamos terminado finalmente con Internet y cuáles son finalmente los aportes de Internet, y también habíamos dicho cuáles también son las desventajas de tener Internet. Y ahora vamos a hablar sobre la sociedad contemporánea y la masificación y la democratización. Y yo les quiero hablar de esto principalmente sobre la masificación y la democratización y qué entendemos por masificación. Y les voy a leer lo que dice acá. La masificación es un acto espontáneo de grandes aglomeraciones de gente de seguir patrones impuestos. Y comiencen a pensar en lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, en los patrones impuestos. ¿Ya? Sin análisis previo, ni menos un cuestionamiento de resultados, ni un ejemplo concreto de aquello. En cuanto a los medios de comunicación, estimulan varias y ciertas modas, un consumo de cierto producto, como también nos invitan a vivir de cierta forma la vida, o tener un glamour de algún artista. ¿Sí? Como la moda. Dentro de esta sociedad contemporánea, no sé si ustedes se han dado cuenta, que han salido o que estamos viviendo finalmente como se dice, masificación y finalmente
esta democratización, ¿por qué? ¿Por qué yo digo democratización? Y creo que me lo respondan ustedes. Masificación se lo acabo de dar, porque finalmente lo que nos dicen los medios de comunicación, o lo que vemos como moda, o que consumamos ciertos productos, finalmente nos van a hacer vivir la vida de tal manera. ¿Pero por qué democratización? Aquí viene mi pregunta. ¿Por qué nos dicen que esta sociedad es democratizadora? La Doria me dice tomar ideas de otros países para nuestra democracia, porque todos nosotros elegimos. Yo creo que, Paso, tienes razón. Finalmente porque todos nosotros elegimos y porque finalmente todo está en masividad y nosotros participamos, elegimos, tenemos el derecho de elegir, de expresarnos, finalmente. Pero finalmente seguimos lo que es la masificación y muy bien la palabra que me acaba de poner Poke Liceriva, que son estereotipos, ¿sí? Muy bien, son estereotipos. O sea, estamos masificando nuestros productos y estamos masificando nuestra forma de vida según algunos patrones. Y habíamos hablado sobre esta inserción femenina y que había esta desigualdad de géneros, ¿cierto? Pero finalmente, y algo que no podemos negar, es que las mujeres son un elemento que han sido y que se ¿cómo decirlo? Se insertaron en lo que es la sociedad. Antes las mujeres se dedicaban solamente a los hijos, a la casa y al hogar, y ahora podemos ver que las mujeres estamos trabajando, que ganamos nuestro dinero, que somos jefas de hogares, que somos madres y padres a la misma vez. Entonces finalmente, y gracias al método anticonceptivo, permitieron, y es un avance increíble, permitimos también manejar, y lo vimos en la clase pasada, lo que es la natalidad, o sea, la procreación. Entonces esto facilita finalmente a la mujer ingresar a los trabajos, ingresar a tener trabajos, a liberación sexual, a una revolución, a romper finalmente con estos códigos de sociedad tradicional. ¿Bien? Y algunos me dijeron, usan pantalones. Recuerden que sí, puede ser también, y a través de la moda, la historia también se puede ver reflejada. O sea, de que las mujeres pasaran a estar vestidas con esos trajes gigantes, a que finalmente usen pantalones, que usen minifaldas. ¿Se acuerdan del bikini? No sé si están oído que el bikini también es una revolución. La minifalda también fue una revolución. Entonces todo eso, toda esa liberación de la mujer es una sociedad y tiene que ver con una sociedad contemporánea. Porque están entrando a participar nuevos actores y dentro de esos nuevos actores encontramos a las mujeres, ¿ya? Y dentro también de esta masificación de la inserción de las mujeres, vamos a encontrar también la autonomía de los jóvenes. Vamos a encontrar que la economía se dirige efectivamente hacia los jóvenes. Ahora, se produce para un cierto sector que son los jóvenes, que antes quizás no era tan específico. Ahora se produce ropa para jóvenes, música para jóvenes, colonias, cremas. Es otro personaje que entra dentro de la sociedad, se produce para los jóvenes, ¿ya? Pero no también en eso, sino que también en la revolución que ellos comienzan a ejercer. O sea, en Francia, en el lema seamos realistas, pidamos lo imposible, lo que se ponen finalmente en tela de juicio los valores conservadores, el comportamiento de las conductas sexuales, las generaciones, la música, los programas de estudios también mirados a ustedes y finalmente lo que vivimos hoy. O sea, hoy hay tribus urbanas que son jóvenes, que quieren demostrar, que quieren insertarse en lo que es esta sociedad contemporánea. ¿Ya?
sociedad actual. Y les voy a dar mi último mensaje para que lo tengan en consideración antes de comenzar y antes de decirles y empezar a debatir sobre los problemas actuales, sobre la sociedad actual y sus problemas, ¿ya? Y este es mi segundo consejo. ¿Y tú? ¿Qué historias quieres contar? Toma una buena decisión y comprométete con tu futuro. Conoce las carreras que la U Mayor tiene para ti en admisionmayor.cl y sea un profesional que aporta a la sociedad. Gracias Universidad Mayor, gracias por la mención y gracias por estar dándonos este espacio para que nosotros podamos prepararnos para rendir una buena PCR. Gracias Universidad Mayor. Y finalmente, y como les dije, encontramos nuestros problemas de la sociedad actual, problemas de salud a nivel mundial. Por ejemplo, un ejemplo de salud a nivel mundial, algo que está muy no quiero decir de moda, pero está muy en la palestra, que es un problema de salud mundial que aún no se puede, y ahí está, la Carit me dice SIDA. Sí, muy bien, el SIDA es uno de los grandes problemas de salud mundial que que no ha sido o que no han podido ser corregidos. El hambre, sí, y recuerden que una de las cosas que provoca la globalización y lo que produce también esta brecha entre los países pobres y ricos es justamente esto, que algunos países estén sufriendo de hambre. Y lo vimos y lo estuvimos debatiendo en las diapositivas anteriores. Leucemia, me dice, el cáncer, la drogadicción, el alcoholismo. Pareciera ser enfermedades o tendencias que justamente aparecen en nuestra sociedad actual, ¿o no? Problemas del medio ambiente, y lo vimos y también lo vimos a nivel micro, lo vimos en nuestro país, los problemas medioambientales, como por ejemplo lo que son la contaminación acústica, y que está ahí abajo, la contaminación del mar, la contaminación del aire, nuestra contaminación visual, que también la describimos, el smog, el estrés, la depresión, nos dicen algunos. Son acústicos, me dice la Joss Charlotte. La lluvia ácida, me dice el Nicolo Pajani. El DM no me pone nada. Hoy día el DM no me ha ayudado en nada. Hoy día se ha botado a flojo. Sí, y son problemas medioambientales que sufrimos específicamente por todo lo que ya hemos dicho, por esta gran masificación de la industrialización, porque tratamos de producir a bajos costos y producir mejor, pero a bajos costos. Quizás estamos dejando de lado algunas cosas, pero ojo, y les vuelvo a recalcar que todo esto igual está especificado en lo que son los TLC. Y los problemas del narcotráfico. ¿Y ustedes aquí me dirán problemas de narcotráfico? Sí, el problema del narcotráfico es un problema absolutamente de nuestra sociedad actual. Es un problema que afecta a todos los países, no solamente a nuestro país, sino que a muchos de nuestros países. Por ejemplo, Colombia. ¿O no? Por ejemplo, Colombia, por ejemplo, México, y lo hemos visto en las, no sé, ustedes ven tele y lo han visto, o sea, vieron la serie muy, claro, el cartel de, no sé cómo se llama, Pablo Escobar, qué sé yo, todas esas teleseries, y el narcotráfico es un problema social y un problema que es mundial, ¿ya? México, Colombia me dicen problemas con narcotráfico. Y sí,
son los países que efectivamente tienen mayor movilización en lo que es el narcotráfico. Chicos, adivinen qué. Hemos terminado nuestra clase de hoy. Pero no me quiero ir sin antes decirle lo que viene la próxima clase. Sí, tan temprano. La próxima clase, ya hemos terminado con nuestro eje, espacio geográfico nacional y continental y mundial. Hemos terminado nuestro eje, nuestro primer eje, y adivinen qué es lo que se viene para la próxima clase. Raíces históricas de Chile. Nuestra quinta clase estará efectivamente relacionada con la construcción de identidad mestiza. ¿Ya? Les vuelvo a recordar, salen de esta clase online, se van a hacer inmediatamente el ensayo que está listo para ustedes. Después de eso van a bajar el material. Recuerden, todo eso tienen que hacer este fin de semana. Tienen que bajar el material de construcción de identidad mestiza. Van a estudiarlo. América precolombina, conquista española, relación entre españoles y indígenas y el legado español que nos insertan en el occidente. Esos van a ser los subtemas. Así que los veo en la próxima clase. Construcción de identidad mestiza con los subtemas que le acabo de decir. Espero que tengan una muy buena tarde, de lo que queda de la tarde, y un muy buen fin de semana. ¿Ya? Así que los vemos en la próxima clase, los espero a la misma hora. Un saludo a todos y gracias por estar aquí. Gracias Universidad Mayor también.